Ok. Ante todo, muy buenas noches con todos los presentes, ya se están conectando. Nuevamente, muy buenas noches con todos. Hoy día ya estamos cerrando una parte de los contenidos temáticos, justamente ya lo que corresponde adentro de salud comunitaria, promoción de salud y a nivel de prevención del riesgo y daño. Ahora, estos temas que también vamos a abordar son temas muy puntuales, son preguntas que pueden venirte en base un poco al análisis, en base mucho a la perspectiva que nosotros tenemos como parte del área profesional. Así que es muy importante que de alguna manera estemos atentos. Igual hoy día les he asignado un grupo de preguntas que vamos a trabajar para resolución durante la clase. Y esto ya ustedes, más que todo, para que también practiquemos, estemos en esta dinámica importante, ¿no? De cómo nosotros podemos abordar justamente ya, si es que estamos en el examen como tal, cómo nosotros nos vamos a poder desempeñar. ¿Ok? Muy buenas noches, Margarita. Hola, ¿cómo estás? Ok, vamos a empezar entonces el día de hoy, empezando lo que es el área de salud ocupacional en el sector salud. ¿Ok? Esto está acorde mucho con la norma técnica 147 del año 2018, que hasta ahora todavía seguimos manteniendo esta misma normativa. ¿Qué es lo que vamos a abordar en esta área? Justamente lo que es prevención y control de riesgos laborales. Si bien es cierto, por ahí ustedes han escuchado lo que es la profilaxis de pre y post-exposición y muchas veces nosotros vamos a estar expuestos, ¿no? A cualquier tipo de accidentes laborales que vamos a tener, probablemente haciendo algún tipo de procedimiento y cómo nosotros podemos de alguna manera prevenir o protegernos, ¿no? Para evitar cualquier tipo de enfermedades. ¿Ok? Entonces, primeramente, ¿qué es lo que entendemos con el tema de prevención y control de riesgos laborales? Punto importante, que esto se puede presentar a nivel del entorno asistencial, ¿ok? Y recordar que los riesgos no solamente van a ser a nivel biológicos. Podemos tener riesgos físicos, podemos tener riesgos químicos, riesgos disergonómicos, ¿no? Y esto va a depender muchas veces del área donde nosotros vamos a trabajar, donde vamos a laborar. ¿Ok? Entonces vamos a ir empezando a abordar un poco acerca de los tipos de riesgos que tenemos por acá. Una de ellas tenemos los riesgos biológicos. Esto está muy relacionado con accidentes que pueden ser cortantes, exposición a fluidos corporales, protocolos post-exposición, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué hacemos ante una situación de riesgo a un pinchazo? Por ejemplo, con un paciente que podría tener VIH positivo, un paciente con hepatitis, un paciente con hepatitis C. Según la normativa, que ya lo vamos a ir viendo en el siguiente contenido temático que voy a venir en las demás clases, ahí vamos a ir viendo un poco la parte importante es el tiempo. Porque aquí en la parte de la profilaxis, nosotros vamos a ver mucho el tema de la focalización del tiempo máximo que tenemos que hacer la aplicación, en este caso de la ingesta, en el caso para pacientes con VIH positivo, ¿qué es lo que tenemos que considerar? Si hay un riesgo inminente a un paciente que pueda tener VIH, entonces la profilaxis va a ir enfocada, por ejemplo, un máximo de, lo ideal es hasta 24 horas, pero puede ser hasta las 72 horas que inicie la toma de antirretrovirales de forma preventiva. Y normalmente el tiempo estimado son 28 días. Y esto no solamente aplica para un paciente que pueda tener un riesgo para VIH, sino también puede aplicar para los pacientes con hepatitis B o hepatitis C. ¿Ok? Pero siempre la primera medida ante un tipo de exposición, lo primero que ustedes tienen que hacer es lavar con abundante agua y jabón. Eso es lo primero que ustedes tienen que hacer antes de la notificación inmediata, ¿ok? En este caso para la activación, en este caso el protocolo, ¿ok? Pero ya les estoy un poquito ahondando en esto que ya lo vamos a ver posteriormente en otra sesión. Ahora, en los riesgos físicos, ¿qué es lo que vamos a nosotros considerar? Ya esto es parte un poco del entorno, ya sea la iluminación, los ruidos en áreas críticas, las temperaturas extremas, los riesgos disergonómicos, por ejemplo, cómo nosotros manipulamos a los pacientes, las posturas o los movimientos repetitivos, que muy comúnmente lo vamos a ver tanto
el personal que está mucho más al cuidado del paciente, ¿ok? Entonces ahí es muy común que esté más relacionado con el área de enfermería y también con medicina. En los riesgos químicos, ¿qué es lo que vamos a experimentar? Por ahí, cuando nosotros estamos manipulando constantemente productos, ya sea antisépticos o, por ejemplo, para esterilizar materiales, si nosotros de alguna manera no estamos teniendo en cuenta un proceso adecuado de manipulación de estos productos, va a ser un riesgo directamente para nosotros. Entonces hay que tener en cuenta también este nivel de prevención para evitar, ¿no? algún tipo de situación. Ahora, dentro ya de todo esto lo que estamos viendo, ¿qué es lo que yo les dejo aquí como parte importante en medidas de control a nivel de jerarquía? O sea, ¿qué es lo que primero tengo que considerar y posteriormente vamos a ir viendo? Primeramente, lo que tenemos que tener en cuenta es que en una medida de control como es la eliminación o la sustitución, por ejemplo, cambiar químicos peligrosos por menos nocivos es de gran importancia para prevención. La control de ingeniería, por ejemplo, el uso de cajas de bioseguridad adecuadas. A veces nosotros utilizamos, por ejemplo, un depósito que no cumple con las características para la eliminación de punzocortantes y al final, ¿qué es lo que está sucediendo? Vamos a igual a exponer al personal de limpieza o a la persona que va a llegar a manipular estos desechos. ¿Ok? Los controles administrativos, ¿ok? Acá está enfocado en los turnos rotativos, las señales, ¿no? Por ejemplo, que nosotros vamos a colocar en cualquier ambiente, ¿no? Las señales de seguridad, de iluminación, zona de peligro, y todo eso es importante, ¿ok? Y también la capacitación. Por otro lado, en la parte de equipo de protección personal que estamos nosotros viendo aquí, ya eso ustedes lo conocen, que es todo el equipo de protección personal, que nosotros vamos a utilizar tanto guantes, mascarilla, la protección ocular, que esto es de base importante para poder interactuar o intervenir con cualquier tipo de paciente. ¿Ok? Y esto ¿qué es lo que nos va a ayudar a nosotros a poder protegernos? Y es lo que nosotros buscamos justamente al interactuar con un paciente de alto riesgo. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué es lo que también tenemos que identificar? Los famosos riesgos psicosociales. De todo esto, lo que les he colocado de color rojito es lo que suelen preguntarte, ¿ok? Y atentos los que son más del área de psicología, los que son del área de terapia, porque les pueden venir relacionado mucho con ese tipo de áreas, de preguntas, ¿ok? Entonces, o trabajo social también, importante. Acá tenemos datos importantes en relación a los factores de riesgo. ¿Ok? ¿Qué podemos identificar como riesgos psicosociales? Acá tenemos la carga de trabajo, ¿ok? Que es en este caso el exceso de pacientes o turnos extendidos, el contenido, por ejemplo, de la tarea, de la actividad que nosotros vamos a tener durante el día, el rol en la organización, que es la ambigüedad de funciones, la interfaz persona-trabajo, ahí tenemos la dificultad para conciliar la vida familiar con el servicio rural. Esto es importante porque muchas veces aquí sí vamos a encontrar como un riesgo, porque vamos a ver que el personal que está haciendo su CERU probablemente está con la lejanía de estar en su zona de confort porque no está con la familia, va a estar en una zona, en una comunidad nueva, donde muchas veces va a desconocer, ¿no? Si si el equipo de trabajo le va a apoyar o no le va a apoyar, y justamente es lo que ustedes exponen. Entonces, para que tener en cuenta eso. Ahora, ¿cuáles son algunas consecuencias que nosotros vamos a ver aquí? Una de ellas es el síndrome de burnout, que es el más conocido. ¿Y qué significa para nosotros el síndrome de burnout? Pues esto es un desgaste profesional, es cuando el paciente pues llega a una situación de cansancio extremo. Esto puede llegar a afectar la despersonalización como tal de la persona que está atendiendo un paciente, ¿no? O cualquier actividad como tal, la baja realización personal, y esto es lo que principalmente afecta al personal de salud, ¿no? Por otro lado, el estrés laboral, que ya son un enfoque ya a nivel físico y psicológico,
¿Por qué? Porque va a estar mucho más relacionado con qué, con la presión excesiva o las exigencias que pueda tener mediante, por ejemplo, en este caso, el MINSA, ¿no? Porque ya ustedes cuando van a estar trabajando van a ver que van a tener asignación de estrategias. Y las estrategias que ustedes van a llevar muchas veces exigen metas. Y estas metas que nos piden una cantidad de pacientes asignados que tenemos que llegar al cierre del año para saber que realmente se ha llegado a completar en este caso, la meta asignada como tal de la estrategia. Entonces, muchas veces el personal al no llegar a esta situación puede llegar a sentir pues un estrés bastante complejo, ¿no? Entonces, ahí está. Ahora, ¿qué más vamos a tener en cuenta aquí? La normativa y marco legal a nivel de la Ley de Seguridad de Salud en el Trabajo. Esto, no se olviden. ¿Cuál es la ley aquí? Es la Ley 29783, que nos habla justamente de la Ley de Seguridad y salud en el trabajo. Luego tenemos exámenes médicos ocupacionales llamado la EMO. ¿Cuál es la importancia de estos exámenes? Porque normalmente vamos a ver que nos va a encaminar a ver cómo es el estado de salud del personal, no solamente al inicio de sus labores, sino también periódicamente y también al culmino, o sea, al retiro. Y por otro lado, el tema del comité, ¿ok? Del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿ok? Los SST, quienes son los que van a conformar la función de vigilancia en el centro de salud. Ahora, estos comités principalmente no lo vamos a ver muy visiblemente a nivel de 1-1, pero sí lo podremos ver de pronto a nivel de 1-4, porque al tener mayor cantidad de personal y hacer de pronto el establecimiento de referencia de los demás centros de menor categoría, entonces muchas veces todo va a recaer directamente en el 1-4 o de pronto pues en establecimientos o hospitales ya de nivel 2 que puedan tener mayor cantidad de personal y un comité encargado de esta área, ¿no? Ok, ahora sí, vámonos con otro punto muy importante que es acerca del famoso modelo de salud comunitaria. Ojo, de este tema puede venir muchas preguntas y esto porque yo lo menciono, porque acá les explico. Hasta cierto periodo de tiempo, ustedes han visto que el manejo de nosotros, de los pacientes, normalmente era a nivel hospitalario, no teníamos centros de salud mental comunitario, pero el cambio como tal de la focalización es que nosotros queremos intervenir y tratar a los pacientes en su domicilio o en su comunidad. ¿Por qué? Porque lo que nosotros buscamos es que esté dentro del entorno donde está su familia, que es su soporte para estos pacientes. Entonces, pacientes que de pronto pueden ser atendidos en un centro de salud mental comunitario, o sea, dentro de su comunidad, vamos a evitar la hospitalización y el mejor cuidado de los pacientes. Entonces, en este modelo estamos viendo un cambio del paradigma donde nos focaliza del hospital a la comunidad, que ya estos pacientes no sean internados, sino que sean atendidos a nivel comunitario. Por eso es que se asignan médicos, psiquiatras, psicólogos especialistas, enfermeras especialistas en el área de psiquiatría y todo el personal que va a laborar en este centro de salud esté en la capacidad de poder abordar todo tipo de pacientes. Ahora, puede haber situaciones donde pueda tener, vamos a decirlo así, una complicación donde un paciente que tenga un diagnóstico como esquizofrenia o un diagnóstico un poco más complejo tenga que ser internado, ahí sí podríamos utilizar, en este caso, el hospital, ¿no? Porque de pronto no puede ser atendido de forma oportuna por la complejidad del paciente, entonces lo ideal sería llevarlo a un hospital. Pero otro tipo de situaciones, lo ideal es abarcarlo a nivel comunitario. Entonces, acá les voy a colocar el modelo institucional antiguo en base al foco, el lugar de atención, la estrategia y participación. Esto no se olviden, ténganlo como dato, porque esto es lo que ahorita está primando. Ya se están teniendo más centros de salud mental comunitario con este enfoque, ¿ok? Del modelo comunitario actual. Entonces, en el modelo institucional antiguo, ¿cuál era el foco de atención? Era la parte curativa, la enfermedad.
pero ya nosotros sabemos que como tal, todos los pacientes de salud mental, dependiendo, teniendo ya un diagnóstico complejo, como puede ser de F20 o pacientes con esquizofrenia, ya son pacientes que como tal no van a tener un tratamiento curativo, pero sí van a tener medicamentos que puedan llegar a paliar la mayor parte de signos y síntomas que presenten, pero puede ser que los pacientes se compliquen, puedan tener alteraciones y puedan ser llevados al hospital, sí, pero si yo sé que hay una situación de salud, que este paciente pueda ser atendido en su comunidad, con su familia, en su entorno, pues lo ideal que es que el foco de atención aquí sea ya en la persona, el entorno y vamos a ver la parte integral, ¿no? Que es la parte holística como tal en nuestro paciente. En el modelo antiguo vamos a focalizarnos en hospitales psiquiátricos, en el modelo comunitario ahí está el Centro de Salud Mental Comunitario. A nivel de estrategia, en el modelo antiguo vamos a ver que se cursaba mayormente el aislamiento o el internamiento de los pacientes. En el modelo comunitario vamos a ver la reinserción social porque lo que nosotros buscamos es justamente que haya interacción con su comunidad y con el apoyo familiar, va a ser su soporte emocional de estos pacientes. En la participación del modelo, principalmente es una atención vertical médico-paciente. Y del modelo comunitario vamos a ver que hay una situación participativa y multidisciplinaria, porque no solamente participa el médico, sino también todo el equipo que se encuentra en este centro de salud mental comunitario. Y esto es algo bueno porque al tener mejor interacción con la familia, la comunidad, el personal de salud, vamos a poder abordar mucho mejor a estos pacientes, inclusive identificar problemas que muchas veces no lo identificamos a nivel hospitalario, porque solamente el paciente es internado, se deja ahí hasta un periodo de tiempo hasta que se sienta mejor y nuevamente es trasladado a su domicilio y estos pacientes quizás han perdido vamos a decirlo así, esta situación de interactuar nuevamente con su entorno como tal y a veces entran en un conflicto y esto puede llegar a inclusive a aislarlos. Entonces lo que buscamos es todo lo contrario. Muy bien. Entonces no se olviden de este tipo de modelo. Ahora, vamos a ir viendo que dentro del modelo de salud comunitario vamos a contar con red de servicios de salud mental, ¿ok? Ahora, dato importante. Si yo me encuentro laborando en un puesto de salud o 1-1, este puesto de salud no está categorizado como un centro de salud mental comunitario. Es cierto, pero no significa que como tenemos un puesto de salud 1-1, no se van a llevar a cabo actividades importantes para poder detectar lo que ya les voy a mencionar. Entonces, a pesar de que no se cuente con la especialidad, incluso con psicólogos o psiquiatras, el personal que se encuentre laborando en el establecimiento o 1-1 tiene que cumplir este tipo de funciones, tanto del 1-1 como el 1-4, lo que es la detección precoz, vamos a aplicar lo que son muchos instrumentos de evaluación, tamizaje de violencia, depresión, psicosis y en el caso de pacientes que ya tengan algún tipo de diagnóstico, el seguimiento. Ya en los centros de salud mental comunitario, que es donde vamos a focalizar ya la participación de todo el equipo de trabajo, ahí vamos a especializarnos o trabajar con la comunidad del área donde estemos asignados. Vamos a contar con el equipo multidisciplinario. ¿Quiénes son los que van a trabajar en este centro de salud mental comunitario? El psiquiatra, tenemos al psicólogo, a la enfermera, el trabajo social y terapia ocupacional. ¿Ok? Recordar que estos centros de salud mental comunitarios, al tener esa complejidad de atención, no cuentan con salas de internamiento, por ende igual alguna complicación mayor, ellos tienen que ser dirigidos a nivel hospitalario. Ya en el caso de las unidades de hospitalización de hospitales generales, mayormente para pacientes que se agudizan como tal, lo que buscamos es que la instancia pues, sea lo más corto posible, ¿ok? Y que no tenga una extensión no más de 30 días. Y en el caso de hogares y residencias protegidas, pues ahí mayormente enfocados
para pacientes que tengan algún tipo de discapacidad psicosocial severa, ¿no? Y que no tengan ningún tipo de soporte familiar. ¿Cuáles son algunos principios claves del modelo que tenemos que entender aquí? Uno, y esto les he colocado de color amarillo para ustedes, para que se recuerden estos principios. Uno, si les hablan de la continuidad del cuidado, ¿qué significa? Que el paciente no debe perderse entre el hospital y su casa, sino que la red debe seguirlo. ¿Y cómo yo hago la continuidad del cuidado? Justamente con tener un centro de salud mental comunitario, yo voy a poder dirigir la atención del personal que labora ahí rápidamente porque ya lo tengo asignado y voy a poder buscarlo, hacer el seguimiento, ¿no? Luego, otro principio importante viene a ser para mí lo que es el abordaje territorial. Tenemos aquí que para el abordaje la atención se da donde vive la persona, ¿ok? ¿Esto qué significa? Que si este paciente pertenece a, no sé, Lima Centro y yo tengo un centro de salud mental comunitario lo más cercano a donde vive este paciente, pues ahí deberíamos interactuar y darle la atención correspondiente. Otro principio es importante aquí, ya que estamos inmersos en la interculturalidad, pues el respeto a las creencias y prácticas locales sobre la salud mental y teniendo el enfoque de derechos, que el paciente tiene derecho a la libertad, no ser discriminado y a consentir el tratamiento que va a recibir dentro de la instancia del centro de salud. ¿Ok? Por otro lado, datos importantes y que vamos a considerar son los famosos tamizajes obligatorios. ¿Ok? Aquí los alumnos y todos ustedes, esto enfocado para ustedes, van a realizar, y eso les digo, ya tanto desde el puesto de salud 1.1 al 1.4, ¿qué es lo que van a hacer? Tamizajes de violencia, van a hacer un tamizaje para la evaluación de alcohol y drogas, pacientes con depresión, con ansiedad, son características que ustedes van a evaluar al realizar estos tamizajes. Y de acuerdo a la ley número 3947, ¿ok? Que dice que el artículo que prohíbe la creación de nuevos hospitales psiquiátricos. Porque ahora, ¿cuál es lo nuevo? ¿Cuál es la interacción ahora? Es la creación de centros de salud mental comunitario. Y es justamente ese el enfoque. Y ya se están teniendo un poquito de mayor cantidad de centros que teníamos años anteriores. Ahora, ¿cuáles son los temas de priorización actual que vamos a considerar para el manejo de estos pacientes? Pues vamos a evaluar lo que es la prevención del suicidio y atención a víctimas de violencia de género. Eso no se olvide. Esto para nosotros es nuestra prioridad, ¿ok? No se olviden, prevención del suicidio y atención a víctimas de violencia de género. Ok. Otra parte importante que nosotros vamos a abordar, porque estamos acá aprovechando un poco del resumen de todo esto, es en el tema de la accesibilidad a los servicios de salud. En esta parte, ¿qué es lo que yo tengo que tener en cuenta? Esto está muy relacionado también con los conceptos de interculturalidad, porque normalmente cuando ustedes escuchen accesibilidad a los servicios de salud, por ahí van a tener palabras como equidad y ya hemos visto nosotros que equidad para nosotros es equivalente a brechas, ¿ok? ¿Qué significaba hablar de equidad y brecha? Era que todo paciente tiene que ser atendido sin importar las circunstancias. ¿Qué cosa? Geográfica, económica, cultural, social y organizativa. Y esto se relaciona bastante también con la estructura que nos da los determinantes sociales, ¿ok? Y con el enfoque que tiene principalmente la salud pública, ¿no? ¿Qué es lo que busca? Que el paciente pueda recibir una atención equitativa. ¿Qué cosa? Independientemente de las circunstancias o dependiendo del tipo de barrera como geográfica, económica, cultural, social, etcétera. ¿Ok? Entonces, en la primera barrera que nosotros tenemos a nivel geográfico,
¿Cuál es parte de la descripción importante? Por ejemplo, esto está relacionado con la distancia, ¿ok? El relieve, el tiempo de traslado, ¿ok? A nivel geográfico. Ahora, un caso para ustedes, para recordar en tipo de barra, porque les pueden preguntar, ¿no? Te presentan un caso y te dicen, menciona cuál sería el tipo de barrera en base a este caso planteado. Entonces, en el tema geográfico te pueden colocar, ¿no? Un paciente que debe caminar 4 horas o viajar en canoa para llegar al puesto de salud. ¿Qué tipo de barrera estamos ahí viendo? La parte geográfica, ¿no? En el caso económico, esto va a estar enfocado directamente al nivel de gastos, ya sea con pasajes, comida, ¿ok? Y un ejemplo que podemos tener ahí, cómo nosotros barremos y evitamos este tipo de barrera económica con el Sistema Integral de Salud, ¿no? El SIS. Entonces dice acá en el ejemplo, paciente que tiene SIS pero no tiene dinero para el bus o para el análisis que no hay en el puesto. ¿Ven? Probablemente este paciente no tiene los medios económicos para poder llegar a este establecimiento de salud. Entonces ahí estamos viendo que se estará cumpliendo la accesibilidad de servicios por la barrera económica. Hay que evaluar también todas las circunstancias, ¿no? Luego la más preguntada ahora en estos últimos exámenes, todo con el enfoque cultural, ¿ok? Vamos a ver que dentro del concepto como discrepancia entre las creencias del usuario y el modelo biomédico, un ejemplo que dice acá, una gestante que no acude al establecimiento porque prefiere el parto vertical. Nosotros actualmente ya contamos con una normativa que nos habla de la interculturalidad y la relación con el parto vertical. Miren que esto ustedes lo van a entender ya inclusive como conceptos en este caso, todo con el enfoque de pertinencia cultural, le van a decir en este caso, le van a hablar de todo lo que es difusión. ¿Por qué? Porque ahora en la actualidad hablar del parto vertical, ¿qué significa? Que nosotros vamos a adecuar los servicios de salud para que esta gestante pueda recibir una atención acorde a su cultura, acorde a sus costumbres. Y a eso nosotros lo conocemos como adecuación cultural, que vino como pregunta de examen, vino como pregunta de examen. Así que no se olviden, adecuación cultural tiene que ver mucho con la atención de un parto vertical en un establecimiento. ¿Qué significa? El mismo nombre lo dice, vamos a acondicionar, ¿ok? El ambiente o la parte estructural del establecimiento de salud porque vemos que en esta comunidad muchas gestantes prefieren tener este tipo de parto, ¿ven? Ahí está. O por ejemplo, en las preguntas que ustedes vieron en el examen que les decía con respecto a la placenta, ¿no? Que por ejemplo decían los pobladores que una vez que dan a luz, ellos preferían que la placenta se los devolviera, porque ellos decían que la placenta representaba la vida, ¿ok? Tenía energías y ellos ¿qué preferían hacer? Preferían enterrarlo, que era, mira, una parte cultural de ellos. Entonces, el hecho de que nosotros de pronto no respetemos estas costumbres, ¿qué hacemos? Estamos evitando que en este caso, que el paciente acuda al establecimiento de salud para recibir una atención como tal. Y eso vino como pregunta. ¿Y cuál es lo que nosotros buscamos? Buscamos que el paciente acuda al establecimiento de salud, reciba la atención correspondiente y evitemos el riesgo. Entonces, al tener esta interacción de yo respetar sus costumbres, inclusive de yo decirle y preguntarle, ¿usted desea que yo le entregue la placenta? Para mí, ¿qué significa? Que yo soy un poblador de esa comunidad y que estoy acostumbrado a este tipo de eventos. Voy a crear más confianza con el personal de salud y al final lo que yo voy a crear es que como tal el paciente tenga mejor accesibilidad, lo que estamos viendo acá, mejor acceso a los servicios de salud. Y esto se crea bajo la confianza, ¿no? No imponiéndole, en este caso, al paciente, sino que de todas maneras lo que logramos es que el paciente se pueda
sentir mejor, podamos interactuar y es lo que buscamos. ¿Ok? Miren que todo lo que les estoy explicando, ya un poco de los conceptos de interculturalidad. Luego, en el tipo de barrera social organizativa, bueno, esto ya está enfocado con la parte de horarios, la parte administrativa. Un ejemplo que podemos presentar aquí, por ejemplo, colas desde las 4 de la mañana, ¿no? Muchos pobladores, bueno, en la población, en la parte comunitaria, cuando ustedes vayan a trabajar, esto es muy poco frecuente, pero mayormente esto va a pasar a nivel de la zona urbana, ¿no? En los centros de salud que se encuentran en la zona urbana. ¿Por qué? Porque evidentemente, pues, tienen mayor acceso a los servicios por la cercanía, pero los pobladores que viven muy lejos, a veces caminar 2 horas para ser atendidos, ellos no acuden con mucha frecuencia, entonces pueden venir y normalmente son atendidos de forma rápida, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, colas desde las 4 de la mañana, falta de turnos o personal que no habla, por ejemplo, la lengua originaria, como el quechua, el aymara, que también para nosotros podría ser una situación, ¿no? Enfocado con nivel social organizativo. Ok, acá vamos a ir abarcando también en las estrategias. ¿Qué estrategias podríamos utilizar para superar estas barreras? Vamos a tener como dato para la parte geográfica, por ejemplo, visitas domiciliarias, campañas de salud itinerantes, el uso de la telemedicina, por ejemplo, en telesalud. ¿Qué es lo que nosotros logramos con esto? Es que muchos pobladores o muchas personas que no puedan acudir al establecimiento para una atención de salud, podamos tener opciones de poder brindarle una telemedicina. Por ejemplo, ¿no? Nosotros sabemos que una gestante que ya dio a luz, ya es una puérpera, ¿ok? Normalmente tiene que llevar a los 3 días de haber nacido el bebé, tiene que llevarlo a su primer control de CRE. Y a la par, nosotros tenemos que hacerle una visita domiciliaria. Pero a veces, ¿qué sucede? Por las complicaciones que ella pueda tener, podemos también tratar de dar la opción de poder comunicarnos y darle una atención mediante telemedicina. Entonces la llamamos, le preguntamos cómo está, cómo se encuentra el bebé, si puede acudir al establecimiento o nosotros podemos visitarla. Entonces, de esa manera para nosotros ya es un nexo, ¿no? De cómo nosotros podemos comunicarnos. Otra estrategia es para la economía. Ya nosotros hemos visto que estamos tratando de combatir ello mediante el SIS, ¿ok? O inclusive mediante programas estratégicos que nos ayuden a evitar la propagación de más enfermedades o más patologías. Por ejemplo, ¿no? En el caso de inmunizaciones, ustedes han visto que es de forma gratuita para toda la población, independientemente incluso del tipo de seguro que tenga. En el caso de pacientes del programa de TBC también, o pacientes que puedan tener alguna situación relacionada con enfermedades metaxénicas. En el caso de la estrategia cultural, ya hemos visto que se implementó el parto vertical, justamente con la adecuación cultural, ya lo que les decía, miren, no se olviden, parto vertical, adecuación cultural, con el uso de medicina tradicional o presencia de agentes comunitarios. Y a nivel social, aquí lo que estamos logrando es la mejora del flujo de atención y el buen trato al servicio. ¿Qué es lo que yo tengo que tener en cuenta en la parte de conceptos? ¿Será lo mismo hablar de accesibilidad versus la cobertura? Entonces vamos a ver que la cobertura en sí, para nosotros, ¿qué significa? Es ver cuántas personas, ¿no? O en este caso, hasta qué cantidad, si hablamos de la parte económica, ¿no? ¿Qué cantidad o qué porcentaje me cobertura el SIS para una atención de salud? Nosotros en la actualidad hemos visto que ya el SIS tiene una estimación por nivel socioeconómico, ¿no? Empieza a dar 70%, 50%, a veces el 100%, y esto depende muchas veces de los ingresos económicos de la población. ¿Ok? Entonces, en la cobertura, por ejemplo, cuánta gente está afiliada, ¿no? Y a nivel de la accesibilidad es para ver cuánta gente realmente podría atenderse, ¿no? Porque la accesibilidad está enfocado mucho al acceso de servicios de salud.
En cambio, en la cobertura es enfocado a nivel general de si el paciente pues, puede ser atendido eh, tantas especialidades dependiendo pues el porcentaje de porcentaje de servicio que se le pueda otorgar. Esto mayormente en el caso de la atención pública podemos reflejarlo con el MINSA, ¿no? Con el MINSA. En el caso de gasto de bolsillo, pues es una barrera económica porque normalmente nosotros en el tema del SIS vamos a ver que el seguro puede llegar a coberturar muchos medicamentos para el paciente, pero hay casos que hay medicamentos que no lo tenemos y lo recetamos y el paciente pues no compró el medicamento, no lo ingirió. ¿Por qué? Porque no cuenta con los medios económicos. Y ahí ya estamos hablando de una barrera económica. Y en el caso de la pertinencia cultural es conocido como la capacidad de servicios para adaptarse a la cultura del usuario. ¿Cómo nosotros nos adaptamos a la cultura del usuario? De pronto porque podemos interactuar directamente en su lengua originaria, de pronto tratar de comunicarnos con el quechua, el aymara, o de pronto entendiendo parte de su cultura, ¿no? Y ahí ya nosotros vamos a ir teniendo esta interacción con ellos, ¿no? Muy bien. Ahora, en promoción de salud, esto está muy relacionado, ya ustedes recuerdan, en la Carta de Ottawa, que nos habla de la promoción de salud, ¿ok? Esto es una estrategia que se abarca en casi todos los establecimientos de salud porque son la mayor parte de actividades que nosotros desempeñamos, ¿ok? ¿Por qué? Porque al nosotros aplicar promoción de salud, ¿qué es lo que estamos logrando? Estamos educando a la población para tener un mayor control sobre qué, sobre su salud, ¿no? Y justamente ya no sé si con ustedes estábamos trabajando, si ustedes se recuerdan de los determinantes sociales, ¿ok? Justamente de los determinantes sociales de Marla Londe, que nos hablaba de cuatro tipos de determinantes sociales, según Marla Londe, que era uno estilos de vida, donde justamente nosotros podríamos realmente interactuar mediante la promoción de salud. ¿Por qué? Porque nosotros le damos mayor control sobre su salud del paciente. ¿Y podríamos modificar ciertas conductas de mejora? Sí. ¿Ven? Entonces, al final esto se relaciona mucho, ¿no? Con este tipo de actividades. Ahora, ¿cuáles son las estrategias que nosotros vamos a considerar como clave y que lo han mencionado en la Carta de Ottawa? Por ejemplo, el fortalecimiento de la sección comunitaria con la participación comunitaria. ¿Cómo lo logramos? Por ejemplo, interactuamos con la comunidad para crear agentes comunitarios que nos ayuden a poder de pronto capacitarlos y poder atender a los pacientes con primeros auxilios en su domicilio, ¿no? Si yo sé que ese agente comunitario vive en un sector tal, y ese sector se encuentra como a 2 horas del centro de salud, de pronto el agente comunitario ya puede dar los primeros auxilios, mientras que comunica al personal de salud del establecimiento para que ya pueda acudir a evaluar al paciente, ¿no? Entonces ahí estamos viendo datos importantes. Por ejemplo, la construcción de políticas públicas, creación de ambientes favorables, desarrollo de habilidades personales, el empoderamiento, porque al final al darle el mejor control al paciente sobre su salud, estamos empoderándolos, ¿ok? Luego vamos a ver aquí algunos enfoques importantes y estos datos para nosotros sí son muy, muy importantes, ¿ok? ¿Por qué? Porque hablar de los enfoques al final es de lo que nosotros vamos a ir abarcando, ¿ok? Primeramente, eh, acá tenemos el enfoque de derecho. ¿Qué tenemos aquí como enfoque derecho? Vamos a ver que como tal la salud no es un favor, ¿ok? Es un derecho. Y eso está establecido como tal ya en la parte constitucional, ¿ok? Luego el enfoque de equidad de género, que significa eliminar brechas de poder entre hombres y mujeres, ¿ok? Esto es importante en el enfoque de equidad de género porque ya estamos viendo de que al final tanto mujeres y hombres van a poder recibir dentro de las mismas características, ¿no? ¿Ok? Y el acceso al servicio de salud también. El enfoque de interculturalidad, ya lo hemos visto bastante, el respeto a las costumbres y saberes locales.
¿ok? El enfoque de curso de vida, ¿ok? Entender, por ejemplo, que la salud actual es el resultado de etapas anteriores. ¿Ok? Ahora, este enfoque de curso de vida ya lo hemos visto, justamente que lo vamos a relacionar un poco más a detalle con respecto al modelo de cuidado integral por curso de vida, ¿no? Ahí se va a proyectar un poco cuáles son los cuidados específicos que van a recibir de pronto el niño, el adulto, el adolescente, la gestante, ¿ok? Y a eso se le van a sumar los paquetes integrales que va a recibir por grupo etario, ¿ok? Ciertas atenciones que va a recibir el paciente en base a su grupo etario, ¿no? Ya lo vamos a ver eso con mucho más a detalle en el siguiente contenido, pero ya les estoy en este caso mencionando para que se vayan preparando. Ahora, ¿cuáles son los escenarios y los ejes temáticos en promoción de salud? Y esto es importante porque son los que más abordamos. Principalmente escenarios donde vamos a intervenir es, por ejemplo, el hogar, la vivienda, ¿ok? Las instituciones como escuelas promotoras de salud. Luego tenemos los municipios como los gobiernos locales aliados, los centros laborales, que son entornos de trabajo seguro, que son los lugares donde vamos a intervenir directamente. Y esto vino como pregunta de examen, ojo, vino como pregunta de examen, ¿dónde vamos a intervenir? A nivel de vivienda, a nivel institucional, a nivel municipal, a nivel de centros laborales. Eso fue pregunta de examen, ojo. Y en base a los ejes temáticos, bueno, aquí ya vamos a focalizar muchos temas, pero los más priorizados es alimentación y nutrición saludable. Por eso es que hablamos mucho de la anemia o, por ejemplo, de la suplementación preventiva de hierro, higiene y saneamiento, actividad física, salud sexual reproductiva, habilidad para la vida, seguridad vial y cultura de tránsito. Estos son los más priorizados porque existen más ejes temáticos, pero son los más importantes que nosotros tenemos que recordar. Ok. Ahora, ¿cuáles son las intervenciones para la salud? Ya ustedes, ¿qué tenemos que considerar aquí en las intervenciones? Primeramente, ¿qué es lo que ustedes van a desarrollar como parte de actividades? ¿Ok? Acá tenemos como parte de actividades importantes, ¿ok? Por ejemplo, educación para la salud, lo que son talleres, sesiones educativas, demostrativas, como por ejemplo lavado de manos, preparación de alimentos ricos en hierro, ¿ok? La abogacía, por ejemplo, reuniones con el alcalde. Y ojo, esta pregunta es importante. Cuando le hablen de abogacía, ¿no? Dentro de las intervenciones está enfocado mucho en las actividades cuando ustedes vayan a conciliar proyectos o reuniones directamente con figuras representativas de la comunidad como es el alcalde o los líderes, por ejemplo, en algunos proyectos como el agua potable o actividades de saneamiento, etcétera. Luego, la participación comunitaria, lo que yo les decía hace un momento, que fue pregunta de examen. Cuando yo hago participación comunitaria, cuando yo capacito a los agentes comunitarios de salud para que al final ellos puedan rendir atención de primeros auxilios antes de que de pronto el personal de salud pueda llegar a intervenir. ¿Ok? Acá tenemos como dato importante la diferencia entre promoción y prevención, que ya lo hemos visto con prevención primaria, pero en promoción, ¿qué hacemos? Vamos a actuar sobre la población sana. En la prevención actuamos sobre población que está en riesgo de enfermar. En promoción, el objetivo es bienestar y calidad de vida. En el caso de prevención, evitamos que una enfermedad pueda llegar a agravarse. En promoción, por ejemplo, tenemos el ejercicio diario y en prevención, la vacunación contra la influenza. Eso también puede ser tamizaje, control de presión arterial, toma de la glucosa, ¿no? En campañas, por ejemplo, donde queremos hacer la prevención de pacientes con presión arterial o diabetes, ¿no? Este tipo de actividades son los más preguntados. Todo lo que es prevención primaria, secundaria, terciaria, son los más preguntados. Ok, muy bien, perfecto.
A ver, me dan un ratito, no sé qué ha pasado, no puedo avanzar. Voy a ver si puedo nuevamente compartir. Ok, voy a compartir nuevamente. Me quedé por aquí. Ok. Vamos entonces con la primera pregunta de la noche, mientras que voy conectando el celular, disculpen, voy conectando la computadora. A ver, vamos pensando, a ver todos ustedes en esta primera pregunta. A ver, vamos analizando y me van diciendo. A ver, ¿qué tenemos aquí? Dice, vamos analizando todos. Yo creo que todos estamos atentos a la pregunta. ¿Ok? Dice la primera pregunta, mientras que voy conectando también aquí la laptop. Dice, un interno de enfermería sufre un pinchazo accidental. Esto ya me está sonando aquí a profilaxis de pre y de posexposición. Entonces dice lo siguiente, sufre un pinchazo accidental con una aguja usada en un paciente con diagnóstico de hepatitis. Ojo, ya estamos con un paciente con diagnóstico. Vamos a conectar. Ahora sí. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Sufre un pinchazo accidental con un paciente con diagnóstico de hepatitis B, según la normativa de salud ocupacional, que nos dice, ¿cuál será la primera acción inmediata que ustedes harían ante este evento? A ver, vamos a ver la participación de todos ustedes. Dicen la C, la B. Ahí vamos a ver las claves. ¿Qué dice acá? ¿Qué harían ustedes en la primera acción? Miren que, ojo, yo les comenté, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Primero solicitar una prueba de lisa, reportar el incidente, lavar la zona con abundante agua y jabón o administrar la hemoglobina, la inmunoglobulina. ¿Qué es lo que yo les comenté inclusive hace un momento? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Primero tengo que reportar el incidente o primero tengo que lavar la zona con abundante agua y con jabón. Dato importante, dentro de la profilaxis post-exposición, para que no se olviden, lo primero que tenemos que hacer es lavar la zona. Una vez que ya lavaron la zona, ok, el reporte Jonathan es posterior. De ahí se hace la notificación inmediata. Ese es el segundo paso. Lo primero es lavar la zona con abundante agua y con jabón y seguidamente se hace la notificación inmediata. ¿Ok? Eso no se vayan a olvidar. ¿Ok? Y de ahí pues ya se hace el protocolo para la aplicación pues en este caso, del medicamento profiláctico, ¿no? Ya dependiendo en el paciente. Entonces no se olvide, ¿ok? Primero, como dato, aquí lo tenemos que sería, ¿qué cosa? Lavar la zona con... Sí, sí, Jonathan, es que lo primero que tenemos que hacer es así. Primero, si el paciente ha sufrido un pinchazo de próstata, ha tenido el contacto, lo primero es tratar de barrer de forma externa lo máximo que podamos y de ahí notificar. Porque si nosotros estamos mucho tiempo expuestos con el contacto y no barremos, vamos a aumentar mayor el riesgo. Por eso es que es importante primero lavar la zona, inmediatamente notificamos, o sea, todo este es secuencial. No significa que yo lo lavo y no lo notifico, no, lo lavo y de ahí lo notifico. ¿Ok? Esto para que lo tengan como dato porque vino como pregunta de examen y muchos se han equivocado y lo que hicieron es reportarlo automáticamente. Sí, 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 Jonathan, para VIH y otras enfermedades es igual. Este protocolo que les estoy mencionando es para pacientes con VIH, enfermedades infecciosas principalmente que puedan darse por pinchazos, ¿ok? O por contacto sanguíneo directamente. Así es, Jonathan. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Dice, en el modelo de salud mental comunitaria, ¿cuál es el dispositivo encargado? Dispositivo encargado de qué? De brindar atención especializada ambulatoria a personas con trastornos mentales graves o problemas psicosociales complejos en un territorio. Dice, ¿cuál es el dispositivo encargado de brindar atención especializada ambulatoria? Miren la pregunta que dice.
Si te dicen de una atención especializada, pero ambulatoria, a personas con trastornos mentales graves o psicosociales, esto básicamente les he colocado para que tengan claro el concepto. Si te dice ambulatoria, esto va a ser atendido a nivel hospitalario o puede ser atendido tranquilamente en un centro de salud mental. ¿Y por qué escogería un centro de salud mental comunitario y no un puesto de salud? Porque te dice que cuenta con personal especializado. Miren lo que dice la pregunta. ¿Ok? Y significa que especializado porque voy a tener un enfermero especialista en psiquiatría, un médico psiquiatra, un personal técnico capacitado también en el área. Todo el equipo que va a estar ahí tiene área especializada en psiquiatría y que va a poder abordar a este tipo de pacientes. ¿Ok? Aquí la clave sería avioncito, ¿no? Muy bien, siguiente pregunta. ¿Ok? Miren con respecto a barreras. Dice lo siguiente. Dice, en un paciente de una zona rural remota no acude a su control de hipertensión debido al que el centro de salud se encuentra a 6 horas de camino a pie. ¿A qué tipo de barrera de acceso corresponde esta situación? Miren, pregunta de examen que vino. ¿Qué marcarían ustedes? Esto está bastante facilito, ¿no? Ujú. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí sí sería dedito, ¿no? Barrera geográfica. ¿Por qué barrera geográfica? Porque está hablando de la dificultad de acudir al centro de salud porque ha caminado por lo menos, miren cuántas horas, 6 horas. ¿Ven? La situación terrible, ¿no? Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué se firmó en la Carta de Ottawa? Mira, dice, según la Carta de Ottawa, la estrategia de promoción de salud que busca influir en los tomadores de decisiones para generar leyes que protejan la salud, ¿a esto cómo se llamará? Desarrollo de aptitudes personales, construcción de políticas públicas, reorientación a los servicios de salud o acción comunitaria. Esto yo creo que por concepto, ¿cuál marcarían ustedes? A ver, por ahí dice Aldair B, Cielo dice B, el resto, vamos, vamos, vamos opinando, todos los que estamos aquí. Este tipo de preguntas viene en el examen, así tal cual. Ok, muy bien. Si te dice que queremos generar leyes, tiene que ser algo con políticas. No vamos a poner acción comunitaria, reorientar los servicios de salud. Tiene que ser, ¿qué cosa? Construcción de políticas públicas. ¿Ok? Miren el concepto. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, el personal de salud que labora en el área de rayos X, ok, paciente de rayos X, está expuesto a radiación ionizante. Según la clasificación de riesgos laborales, este se considera qué tipo de riesgo. A ver, ¿qué sería para nosotros un personal que trabaja en rayos X y está expuesto a radiación ionizante? ¿Qué tipo de riesgo sería? ¿Químico, ergonómico, biológico o físico? A ver, ¿quién me dice? A ver, quiero ver las claves. A ver, por acá me dicen ergonómico, será ergonómico. Por ahí dice químico. Veo que muchos están dudando. A ver, por ahí dice la A, la C, la D. Vamos, 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 vamos que sí se puede. ¿Cuál será? ¿Mm? Casita, dicen biológico. Miren, dato importante que dice acá. Dice área de rayos X. Está expuesto a radiación ionizante. ¿Será ergonómico? ¿Biológico? Biológico no, porque no estamos expuestos a ningún tipo de factor como tal que pueda ser un agente patógeno ni nada. Claro, no tiene nada que ver porque no hay virus, no hay bacterias, no hay nada. Entonces esto lo descartamos. Físico podría ser, no, porque no estamos expuestos directamente en un ambiente estructural. Si bien es cierto, dice área de rayos X, pero aquí lo que nos preocupa, ¿cuál es? La radiación. Y la radiación ionizante que viene a ser para nosotros. ¿Mm? ¿Ergonómico? ¿Será ergonómico? ¿Seguro? ¿Mm? ¿Qué será en esa clave? Miren que habla de radiación ionizante. ¿Y la radiación qué tipo de riesgo será?
¿Mm? Miren que están dudando. Yo estoy viendo este tipo de problemas con la radiación. A ver, si ustedes ven radiación como tal, la radiación ionizante, ¿ok? Qué tipo de riesgo será? ¿Mm? Si está relacionado con radioactividad, ¿qué tipo de riesgo será? ¿Mm? A ver, me dicen, miren, dato importante. Si estamos hablando de ese tipo de riesgo como tal, no puede ser biológico y tampoco ergonómico. Ojo. ¿Será físico? Miren, les estoy poniendo acá. ¿Será físico o químico? A ver quién me dice. Vamos que esta pregunta para muchos puede ser matagente. ¿Mm? Por ahí me dicen físico, será químico. Por ahí dicen físico. ¿Seguros? ¿Qué pasaría si yo les cambio todo eso y al final es otra cosa? Ya, miren, dato importante. ¿Qué es lo que tenemos como parte de las características como tal de, en este caso, de la radiación? Miren para ver esto. El tema de la radiación, ¿qué es lo que puede alterar? ¿Qué tipo de características puede alterar? ¿Estamos hablando con algo químico en la radiación directamente? ¿Qué podría afectar, por ejemplo? Miren lo que dice Lourdes. Puede causar problemas de cáncer, ya, pero miren. Si bien es cierto los problemas de cáncer que está relacionado con ese tipo de radiación, ¿qué es lo que al final va a modificar? ¿Qué tipo de factores va a modificar? La parte está muy relacionado con la parte física, ¿no? Podría relacionar mucho con esto. Por ejemplo, las malformaciones, por ejemplo, si yo tengo una gestante y de pronto está expuesta a rayos X, puede crear malformaciones. Entonces, al final, químico necesariamente no es, sino sería un agente, un riesgo físico, ¿ya? Hay que tener un poco de cuidado con este tipo de preguntas, ¿ya? Así que por ahí los dejo para que igual lo analicen, ¿ok? Pero acá sí sería físico. Siguiente pregunta, dice, en el marco de la promoción de la salud, ¿cuál de los siguientes es considerado un escenario prioritario para la intervención? ¿Cuál para nosotros es un escenario prioritario? Ya lo hemos visto. Pero de todos ellos, ¿cuál sería? Instituciones educativas, actividad física, enfoque. Nos habla de escenarios. ¿Cuáles son los escenarios? De todos ellos, en clave bastante sencilla, ¿no? Claro, instituciones educativas. ¿No? Eso estaba muy sencillísimo. Muy bien. Siguiente pregunta. Dice, el síndrome que se caracteriza por agotamiento emocional. Lo hemos visto. Agotamiento emocional, despersonalización, baja realización personal en el trabajador. ¿Eso qué era? Burnout, Guillain-Barré, postraumático, ansiedad. Era sencillísimo, ¿no? ¿Cuál era el clásico de preguntas? Siempre te preguntas, si te hacen de ese tipo de casos, siempre es burnout. Claro, esto sí es avión, ¿no? El síndrome de burnout. Muy bien, excelente. Vamos con otra pregunta. Dice, miren, justo lo que yo les decía, si un establecimiento de salud implementa el parto con adecuación cultural, ¿ok? Y está trabajando principalmente, ¿qué tipo de barrera aquí sería? Económica, legal, geográfico, cultural. Bastante sencilla. Miren para que ustedes recuerden. Recuerden el parto vertical. Miren que esto siempre viene el 2025 nos vino muchas preguntas de eso en todos los exámenes. Ok, muy bien, muy bien. Esto es una barrera cultural. Excelente, excelente. Ya lo tienen bastante claro. Ok, esto ya es una pregunta más elaborada como casuística, ¿ok? ¿Y por qué les hago este tipo de preguntas? Porque muchas veces, a veces caemos, no desarrollamos correctamente y fallamos. Así que hay que aprender también a trabajar con preguntas extensas. Dice lo siguiente, en su comunidad serums, el 40% de las gestantes preeclámpticas, o sea que tienen riesgo o ya tienen el riesgo de preeclampsia, no aceptan la referencia al hospital provincial porque afirman que en el hospital hace mucho frío y las obligan a estar echadas, prefiriendo quedarse con la partera local. ¿Qué estrategia de promoción de la salud es la más adecuada para reducir esta barrera
de acceso cultural a largo plazo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será denunciar a la partera, implementar sesiones educativas o establecer un diálogo de saberes con las parteras o solicitar a la policía que traslade obligatoriamente? ¿Qué es lo primero que ustedes quieren buscar? ¿Qué es lo que primero queremos buscar nosotros? Lo que queremos buscar es que creamos este lazo de confianza, ¿no? Entre la paciente y el centro de salud. Entonces, para poder lograr esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Establecer diálogo. Claro, ahí está, muy bien, lo han entendido perfectamente, ¿no? Si nosotros logramos un buen diálogo, vamos a poder lograr la confianza y evidentemente por la adecuación cultural, eh, y nosotros claramente vamos a adecuar el establecimiento de salud para que ellas puedan seguir teniendo su parto vertical. Tranquilamente ellos van a confiar en el personal de salud y en todos los procedimientos que competen, ¿verdad? Entonces aquí sería establecer un diálogo. Muy bien, excelente para todos. Otro casito para evaluar. Dice, usted analiza los indicadores de su establecimiento y observa que la anemia en niños menores de 3 años ha subido del 45 al 60% en el último año. Mira, ha habido un aumento. A pesar de que el establecimiento tiene stock suficiente de sulfato ferroso, al investigar descubre que el agua de la comunidad no es apta para el consumo humano. ¿Cuál es la intervención de promoción de la salud con mayor impacto según el enfoque determinante? A ver, ¿cuál será el de mayor impacto? ¿Será comprar más dosis de hierro? ¿Será realizar un taller de cocina? ¿Será realizar abogacía ante la municipalidad local para la implementación del sistema de cloración de agua o sancionar a las madres que no traen a sus hijos? ¿Qué marcarían ustedes? Me dicen casita, abogacía. ¿Y qué era abogacía? A ver, quién me hace recordar? ¿Qué decíamos del concepto de abogacía? ¿Mm? Porque justamente nos habla de los enfoques en promoción de salud. ¿Qué era la abogacía? A ver, ¿quién lo tiene anotado? ¿Quién se acuerda? Que lo mencionamos hace un momento. ¿Qué era la abogacía? A ver, todos los que están conectados. Actividad, proyectos, claro, ¿no? Y si justamente estamos viendo que hay una situación de que está sucediendo algo como tal en la comunidad, lo que nosotros buscar, qué cosa es que mediante la intervención de promoción de salud, nosotros tenemos que hacer actividades, proyectos o algo en coordinación con las autoridades de pronto de la comunidad que puede ser el alcalde, esto, conciliar proyectos y de esta manera implementar acciones de mejora y justamente acciones de mejora continua. Entonces, a esto vamos enfocándonos justamente en qué cosa, realizar abogacía. A ver, si ustedes entienden el concepto, es mucho más sencillo, ¿verdad? Excelente a todos ustedes. Muy bien. Y vamos con estos últimos temitas que tenemos de aquí también para abarcarlo el día de hoy, que es acerca de la información, educación y comunicación. ¿Qué es lo que yo tengo que recortar de estos temas? Es justamente las estrategias que tiene la educación y comunicación, que no es solamente lo que yo hago, que es dar una charla. Ya dar una charla, un taller para mí es simplemente hablar de promoción de salud, pero hablar de la comunicación, hablar de interactuar como tal mediante otro tipo de utilización de recursos, hablamos ya de un proceso de cambio, ¿no? Un proceso más planificado donde nosotros cuando hablamos de información es cuando llegamos a transmitir, por ejemplo, datos, ¿no? Y decimos, ¿no? El dengue se transmite por el zancudo, es una información que yo estoy dando a conocer a la población, ¿no? Cuando hablamos de educación, que es un proceso de aprendizaje, ¿ok? Para yo poder, ¿qué cosa? Educar a la población, ¿no? En ciertas actividades para evitar una situación de riesgo, ¿no? Y la comunicación es cuando yo voy a interactuar de pronto actividades, por ejemplo, en campañas en radio local en lengua originaria, ¿no? Luego acá adicional tenemos lo que son la bioseguridad. Ustedes recordarán los famosos tres principios, que era la universalidad, que todo paciente es potencialmente infectante, el uso de barreras que son los equipos de protección personal, tenemos uso de barreras físicas, químicas, biológicas, ¿ok? Y en los medios de eliminación, que es el manejo de residuos sólidos, que ya lo trabajamos la semana pasada
en los tipos de residuos que son la bolsa roja, la bolsa negra, la bolsa amarilla, con la caja punzocortante. Y en la gestión de riesgos, esto sí, por favor, apréndanse esto, lo que yo les voy a decir, porque ha venido como preguntas en este último examen. ¿Qué es lo que yo tengo que saber en este caso de la gestión de riesgo y desastre? La famosa ley 29664 del SINAGER que habla qué es lo que yo tengo que hacer ante un evento de sismo o inundación. ¿Ok? Primero vamos a tener dos tipos de gestión, una que es una gestión reactiva, que es lo que haces durante y después. ¿Ok? En una gestión reactiva, lo que haces durante el evento y después, que puede ser la búsqueda, el rescate o la atención de heridos. No se olvide, reactiva durante y después. En una gestión correctiva, prospectiva, abarca y mitigación y prevención. ¿Ok? ¿Qué cosa significa? Que vamos a reforzar el techo antes de que llueva. O sea, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a evitar, ¿no? Voy a hacer acciones como tal para evitar que esta situación que va a ocurrir pueda llegar a afectarme. ¿Ok? Como dice acá, mitigación y prevención. Reactiva, correctiva o prospectiva. No se olvide. ¿Ok? Luego tenemos el triaje STAR, que esto es un sistema de priorización en niveles de atención, por ejemplo, de emergencia. El rojo para nosotros es una prioridad uno, que es una atención inmediata, hay un riesgo de vida. El amarillo, que es una prioridad 2, donde el paciente es atendido de forma urgente, puede esperar un poco. El color verde es la prioridad 3, que significa cuando el paciente pues, puede todavía caminar, es una prioridad leve, no hay mayor complejidad. Y luego tenemos el de color negro, que viene a ser una prioridad 4 para nosotros cuando ya el paciente pues es fallecido o agonizante. Estos cuatro lo manejamos mayormente en el famoso triaje START y es importante que ustedes conozcan porque esto está muy relacionado en la situación de riesgo de desastres. Ante una situación de un evento inminente como puede ser un terremoto y podemos encontrar heridos, a veces fallecidos o pacientes que necesitan una atención urgente o pacientes que todavía pueden esperar, es importante que le coloquemos una pulsera o una identificación de un color para poder facilitarnos la atención de esta forma. Entonces no se vayan a olvidar. Rojo inmediato, amarillo es urgente, verde es leve, puede caminar todavía la víctima y negro el paciente ya ha fallecido. Entonces, importante. Ok, y vamos para hacer unas preguntas ya de cierre de estos temas. Ok, dice lo siguiente, usted desea que las madres de su comunidad aprendan a preparar lo que son, acá seleccionamos, papillas ricas en hierro. ¿Qué técnica de comunicación educativa es la más efectiva según la normativa BISMINSA? Si ustedes quieren que ellos aprendan a preparar papillitas ricas en hierro, ¿qué técnica ustedes implementarían? ¿Sesiones educativas, entrega de folletos, sesión demostrativa de preparación de alimentos o perifoneo? Esto es clásico de clásicos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ustedes saben que las mamitas pueden aprender con el ejemplo. Entonces, si ellas aprenden con el ejemplo, nosotros vamos a hacer sesiones demostrativas. Muy bien, por ahí me están diciendo casita, ¿no? Muy bien, excelente. Vamos con la siguiente pregunta. Dice lo siguiente. Tras realizar una sutura, el interno de medicina arroja la aguja de sutura directamente en la bolsa roja. Uy, porque el contenedor de punzocortantes está lleno. ¿Qué principio de bioseguridad, ok, se está vulnerando prioritariamente? En el caso de la eliminación de un desecho de forma inadecuada. A ver, ¿qué dicen ustedes? Ok, serán los medios de eliminación. Ok, ok, muy bien. Excelente, excelente, excelente. Aquí estamos con la clave casita nuevamente, ¿no? Muy bien, excelente a todos. Siguiente pregunta, dice, ocurre un deslizamiento como un huaico cerca de un puesto de salud. Dato importante. Al llegar al lugar, se encuentra un paciente que no respira,
tras abrir la vía aérea. Según este triaje, ¿qué color ustedes le asignan? ¿Rojo, amarillo, verde o negro? No respira, ¿ok? ¿Qué harían ustedes? Dicen rojo, rojo, rojo. Dice que no respira tras la vía aérea. ¿Qué tendríamos que analizar aquí primeramente para clasificar que sea rojo, que sea amarillo, verde? A ver, ¿qué tienen que recordar aquí? ¿Mm? El riesgo de vida, claro. Y si es un paciente que no respira, ¿qué me está diciendo? Muy bien, valoración primaria, primeros auxilios. Miren, aquí es importante que ustedes recuerden el ABC, muy bien. Algo importante que ustedes recuerden. Si ustedes aplican los primeros auxilios, ¿qué es lo que ustedes primero tienen que evaluar? ¿Qué evaluamos primero? ¿Respiración o pulso? No, los signos vitales. Pero ¿qué es lo que primero tienen que evaluar? ¿Qué pasaría mayormente cuando un paciente de pronto no respira? Inmediatamente, ¿qué es lo que van a hacer? Inician la RCP, ¿no? Porque estamos viendo que este paciente está teniendo una complicación mayor. ¿Ok? Pero, ¿qué es lo que dato nos dice aquí? El paciente no respira tras abrir la vía aérea. O sea que es muy probable que al paciente ya le intentaron realizar la apertura viral y el paciente aún así no respira. Entonces, ¿esto qué me está indicando? De que lamentablemente el paciente o bien ha fallecido o está agonizando y ni siquiera agonizando porque no respira. ¿Verdad? Entonces, abrir la aire es parte de las técnicas de la RCP, ¿no? Cuando aperturamos frente mentón, ahí estamos haciendo la técnica de apertura de vía aérea. Ujú. Ok. Rojo es una duda. ¿Por qué? Porque en rojo estaríamos hablando de un paciente que sí o sí necesita una atención de urgencia, pero aquí nos dice que ya le han intentado hacer la apertura de vía aérea y aún así el paciente no respira. Entonces aquí ya estamos hablando de que hay una situación mayor y más compleja de que probablemente el paciente ya ha fallecido. ¿Ok? Tengan mucho cuidado con la pregunta. Vamos con la siguiente. Dice, en un puesto de salud 1-2, el jefe del establecimiento observa que la cobertura de lactancia materna exclusiva ha disminuido. Decide organizar una actividad donde las madres con éxito en la lactancia enseñen a las gestantes las técnicas de agarre y postura mediante la práctica diaria. ¿Qué técnica de comunicación educativa está aplicando? A ver. Si decide organizar una actividad donde las madres con éxito en la lactancia enseñan a las gestantes las técnicas de agarre. Esto mayormente ¿dónde se realiza? En una sesión demostrativa, ¿no? Eso ya lo hemos visto. Excelente, excelente. Muy bien. Siguiente, vamos con gestión de riesgos. Como parte de la gestión de riesgos de desastres, usted organiza un comité comunitario para identificar las zonas de inundación y limpiar los cauces de los ríos ante la temporada de lluvias. Miren lo que dice acá. Dato. Dice, usted organiza un comité para identificar las zonas de inundación y limpiar los cauces de los ríos antes de la temporada de la lluvia. ¿Qué tipo de gestión será? ¿Gestión correctiva o gestión reactiva, reconstrucción o rehabilitación? ¿Mm? ¿Qué sería aquí para nosotros? Si ellos quieren organizar para identificar las zonas, pero no ha sucedido todavía el hecho, todavía no se ha presentado la situación. Ellos están preparándose el antes de que suceda el evento. Y es el antes de muy bien. Sería una gestión correctiva, prospectiva. Se están antecediendo, están viendo qué es lo que podemos hacer de forma preventiva para poder, entre que ya se dé la temporada de lluvia, rápidamente podemos actuar. ¿Ok? Entonces, importante identificar esos dos. Ok. Siguiente, en una campaña de salud sexual usted decide utilizar la radio local para difundir mensajes preventivos sobre el uso del preservativo en adolescentes, adaptando el lenguaje a los modismos de la zona.
¿Qué componente de la estrategia de comunicación está priorizando? Investigación, comunicación, información, educación. Dato importante aquí dice, vamos a utilizar la radio local para difundir mensajes preventivos sobre el uso del preservativo y utilizar la radio local, ¿qué significará? Y dato importante, adaptando el lenguaje. ¿Qué será? Comunicación, información, educación, ¿qué será? Por acá me dicen información. ¿Será información? ¿Será educación? ¿Será comunicación? ¿Qué dicen ustedes? ¿Mm? Cuando utilizamos la radio local para difundir mensajes preventivos, ¿qué nos decían a nosotros? ¿Qué sería aquí? Por acá me dicen la B, dicen la C, están dudando. Miren, vamos a volver aquí y de ahí vamos a continuar porque nos quedan muy pocas preguntas. Miren lo que nos decía con respecto a esto. Si nosotros utilizamos, por ejemplo, la radio local en campañas con radio local en el lenguaje originario, era comunicación. Educación, que era un proceso de aprendizaje como talleres, y en la información era, por ejemplo, simplemente transmisión de datos, ¿ok? Entonces, en la pregunta nos dice que han hecho una difusión por radio local en el idioma o en la lengua originaria como tal de la población. Entonces, ¿qué sería para nosotros? Ahora sí lo tenemos más claro. ¿Qué sería? Sería comunicación, ¿verdad? Tengan mucho cuidado con eso, ¿ok? Jalamos, dice. Sí, 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 acá hay que tener un poco de cuidado con estos conceptos, ¿ya? Comunicación es todo un medio de difusión, porque al final la comunicación, mira, acá te lo dice, el lenguaje, si hablamos de adaptar el lenguaje y te habla de radio local, es un medio de comunicación, ¿ok? Y ya hemos visto también la diferenciación en información y educación. Educación mediante talleres. ¿Ok? Talleres y información, ya hemos visto que podemos utilizar, por ejemplo, donde vamos a interactuar mediante el diálogo, ¿no? Muy bien, excelente, excelente a todos. Vamos. Para mejorar la adherencia al tratamiento de anemia, el profesional de Serum decide trabajar con los líderes de la comunidad. Uy, para que ellos mismos vigilen que los niños tomen su suplemento. ¿Cómo se denomina este proceso de involucramiento? Ya les decía, si nosotros queremos trabajar con líderes de la comunidad o agentes comunitarios, ¿qué será? Participación, interculturalidad, capacitación o fiscalización. Ok, muy bien. Por ahí me dicen, muy bien. Claro, es participación comunitaria, porque lo que nosotros queremos es capacitar a los líderes o los representantes de la comunidad para que puedan involucrarse también en el trabajo con la comunidad, ¿verdad? Excelente, muy bien. Y bueno. Con eso ya estamos terminando el día de hoy. Espero que haya sido provechoso. Estudien igualmente. Ya seguramente el coordinador les va a mandar el material, así que repasen, estudien, que es de gran importancia para que encaminemos correctamente el examen. Ahora, comentarles para todos ustedes, por favor, a los que están ahorita conectados. El día jueves, el día de mañana a tener nuestra sesión en reemplazo del día jueves, ¿ya? El día de mañana, por esta semana únicamente vamos a tener esta modificación. El día de mañana vamos a tener nuestra sesión de clases y ya no el día jueves en el mismo horario, para que por favor mañana todos puedan conectarse, ¿ok? Si quieres hacer una consulta, Damaris, sí, coméntame. Puedes escribirlo aquí en el chat si deseas o prender tu audio si deseas. Damaris, te escucho. Sí, No sé bueno, si no, puedes prender. ¿me escucha? Sí, a ver, un poquito más fuerte podrías. Y ahora sí. Sí, lo que sucede es que, bueno, uno de los requisitos que están tomando en cuenta pues son el certificado de estudios, creo que también nos comentó ello. Y bueno, la universidad donde yo soy es ya la peruana, donde terminé, pero ya la universidad pues no existe, ¿no? Entonces, ¿cómo haría en ese caso? Yo lo que tengo es el certificado de estudios de todo, o sea, mis notas, y en la parte final sale la nota ponderada. No sé si eso será también factible.
o qué es lo que en realidad van a requerir, ¿no? Una consulta. En este caso, ¿cuál fue la universidad que te llegó a emitir tu titulación? ¿O sí te llegó a emitir la titulación la Universidad de las Peruanas y de ahí ya cerró? No, solamente a las peruanas me emitió lo que es el bachiller y ya lo que es el título fue la César Vallejo de Lima. Ya. ¿Y te has comunicado con la César Vallejo si te pueden gestionar el certificado de promedio ponderal? No, lo que pasa es que yo tengo el promedio ponderal de las salas peruanas, pero eso sea, están de todos los ciclos, ¿no? Y al final está en la nota ponderada, no sé si será de la primera Ya, te vez. comento. Lo que pasa es que el documento normalmente que nosotros presentamos como certificado es como un documento que detalla tal cual. Yo, tal persona, he cursado mi carrera profesional en la universidad tal, donde he finalizado de forma correcta mi curso académico, donde he obtenido las notas de mis 10 semestres, más la nota del internado, etcétera, obteniendo una nota promedial, así te lo van a poner, ¡pum! Esa es la nota. Pues no es lo mismo hablar de certificado de estudios que hablar de un documento específico que es para el SERUM. Por eso es que yo te comento, si tú presentas tu certificado de estudios, a pesar de que tenga tu nota final, que tú me dices que tiene todo, es muy probablemente que te observen y no procedas con el concurso. Entonces, lo ideal es que lo solicites, que todavía tenemos tiempo, entonces, para que tranquilamente la misma universidad te lo pueda otorgar. Tienes que solicitarlo en la última universidad que has obtenido tu título para que ellos te puedan ayudar a gestionar ese documento nada más. Ellos ya saben que tú tienes que postularte al CERU, entonces trata de comunicarte con ellos para que te ayuden a gestionarlo. ¿Sí? Hay que Ah, intentar. entonces a la última, la César Vallejo sería. Sí, exactamente, porque las salas peruanas ya no te van a poder dar. Eso ya Oye, no hay forma. Ujú. ah, ok, ok, muchas gracias. No te preocupes, ¿ok? Bueno, respondo rapidito, ya nos estamos retirando. Mi título aún no está inscrito en SUNEDEP, la universidad recién emite el oficio. Puedes... Mira, Rosario, todavía tenemos fecha para que te puedas inscribir, incluso en la fecha de rezagados. Tienes que estar atento al cronograma de fecha de rezagados, que si no me equivoco, ahorita no tengo el cronograma, pero les puedo comentar mañana sin falta. Mañana te conectas, pero si no, también lo puedes ver. Si no me equivoco, todavía son los primeros días de abril. Entonces todavía tienes tiempo, Rosario, para que puedas inscribirte en la fecha de rezagados, no hay problema. Ok, dice se puede hacer la reserva. Ah, Smith, no ha llegado ningún link. Creo que me comentan que tienen un Classroom, seguramente ahí les van a comentar. Yo igualmente ha tenido un inconveniente, habrá tenido un inconveniente el coordinador, seguramente ya les va a comentar con respecto a ello. Dice, el simulacro de ayer también nos enviarán como clase grabada. Supongo que sí. Si lo ha hecho en la misma institución, le tienen que compartir. Este tema del promedio ponderal lo vamos a hacer después mayormente del examen, pero como ya estamos en este proceso, traten de ustedes obtenerlo para que en esa fecha puedan cumplir con el requisito cuando ya les digan, suban la nota para que tengan un promedio general del examen y del promedio ponderal. Todavía lo que ustedes pueden hacer es simplemente inscribirse, subir, colocar la fecha del título del profesor